programa el día de hoy que sin lugar a dudas llama poderosamente a la reflexión por parte de todos los venezolanos, porque como ciudadanos también tenemos nuestros derechos, pero sobre todo tenemos deberes que muchísimos no cumplimos. Y justamente hacia ustedes va el llamado el día de hoy, hacia todos nosotros en particular. Vamos a comenzar todo esto pues analizando cada una de estas temáticas, lo que tiene que ver con el plano político, económico y social. Pero en esta oportunidad tenemos entonces con nosotros a Gustavo Velázquez. Él es abogado con una maestría en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Además tiene un doctorado en Ciencias Políticas, especialista en negociación y resolución de conflictos. Gustavo, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, Natalie. Gracias por acompañarnos nuevamente. Sí, señor, un placer estar aquí. Es un placer para nosotros tenerte por acá, porque justamente queremos abrir con este tema político, ¿no? ¿Cómo cierra el 2014, digamos, en torno a este panorama? ¿Cuál es el escenario político en el que se despide este año? Sí, el escenario político del 2014 es precisamente una crisis, ¿verdad?, esencialmente política, que ha generado problemas económicos, que ha generado muchos problemas sociales, pero pues consideramos que esencialmente la crisis que se ha presentado en el país es de tipo político, porque yo diría esencialmente que es un momento de cambio de la democracia, ¿no? Venezuela, podemos decir que ha tenido dos grandes etapas históricas, ¿no? La que pasó desde la independencia hasta el fin del caudillismo, del gomecismo, que fue en el 45, en 1945, y ahí se abrió una nueva etapa del país, ¿no?, que todavía estamos en esa segunda etapa. Esta etapa vamos a decir, la inventaron, la crearon, la concibieron esa generación del 28, cuando ya se daban cuenta que no tenía ningún sentido que entrado el siglo XX todavía hubiera un dictador en Venezuela, Juan Vicente Gómez, y que eso tenía que cambiar. Eso cayó el 45 y al final se terminó de imponer en el 58, en 1958, de implantar ese modelo de país. Bueno, ya ese modelo se agotó, ¿no? Ya Venezuela no puede seguir viviendo solamente de la renta petrolera, los partidos políticos ya tienen que cambiar porque esta sociedad de Venezuela del siglo XXI es muy diferente a la de principios del siglo XX. Ahora, ¿cómo se manejó la política en el país en el 2014? Bueno, hubo pues, evidentemente mucha confrontación, y podemos decir que también hubo unos episodios muy interesantes de sectores sociales reclamando más democracia, reclamando los derechos civiles, políticos, económicos, de tal manera que aun cuando pues, han sido momentos muy difíciles, uno pudiera decir que el venezolano en general no es una persona que no reclama, no es una persona que no quiere participar. Puede que haya frustración, puede que haya apatía de ciertos sectores, ¿no? Pero en general la sociedad venezolana está buscando el cambio, ¿no? Eso es lo que... Y ante esta crisis, bueno, como en todas partes del mundo, eso no solo en Venezuela, las crisis necesitan drenar, necesitan una salida, ¿no? De tal manera que estamos en este momento donde se está generando esa crisis y donde se están buscando fórmulas, ¿no? Eso es como cuando el agua se derrama, siempre busca por dónde salir. Estamos en esa situación y yo pienso que el año 2015 vamos a ver muchos acontecimientos esencialmente de tipo político con sus consecuencias económicas, sociales. ¿Hay resignación, digamos, en lo político, en el venezolano, por estos tiempos? No, yo diría que bueno, que como son tiempos de dificultad, bueno, la gente, y es natural en cualquier ser humano, hay angustia, hay frustración, hay miedo, pero el venezolano no se resigna. Uno va a los sectores populares y uno ve redes de familias que colaboran, que generan sus propias empresas y resuelven dentro de esa situación precaria que pueden tener. Entonces uno siempre está viendo optimismo. Cuando uno ve
los emprendedores que hay en Venezuela, las soluciones que buscan a los problemas, lo que están inventando todos los días, es una cosa fabulosa. Cuando uno ve las juventudes políticas, ¿no?, luchando y reclamando, exigiendo derechos, etcétera, pues uno no pudiera decir que el venezolano se resigna, ¿no? La historia de Venezuela ha sido de un pueblo permanentemente luchando por la libertad y la democracia, ¿no? Fue el 2014, quizás, no sé si coincides con esto, un año de altos costos a nivel político, tanto para gobierno como para oposición. Definitivamente, definitivamente que sí. Bueno, para el gobierno, evidentemente está en medio de una crisis de gobernabilidad, en medio de una crisis de ejecución, pues, de todos esos planes que tenían. Los indicadores no son la mejor muestra de éxito de un gobierno, del signo que sea. Bueno, y por otro lado, dentro del mismo sector de la oposición, la falta de articulación, tal vez pudiéramos decir la falta de un propósito común, ¿no?, de una unidad alrededor de un propósito nacional, eso todavía falta, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente se generan los conflictos, ¿no? Y no son malos los conflictos. La unidad, pues, ha sido la bandera durante los últimos tiempos, tanto de la parte oficial como de la parte opositora. ¿Cómo está la unidad en ellos? Bueno, yo iría un poco más allá. Yo no me centraría solamente en el tema de la unidad en el ámbito político, gobierno, oposición, sino a nivel nacional, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de esta crisis es que los actores sociales están desarticulados, ¿no? Uno escucha a los empresarios que piden rectificaciones, que dan algunos consejos, pero no están articulados con los trabajadores, por ejemplo, ¿no? O los trabajadores no están articulados con el sector político, o los políticos no están articulados con otros sectores, ¿no? Y bueno, ya vemos el constante conflicto que hay con el gobierno y otros sectores que no son afines a su pensamiento. Y entonces, todo eso repercute en el ciudadano de pie. Claro, y vamos a decir que es tradicional que están esperando que los líderes políticos, ¿no?, resuelvan. Así es. Y es un tema colectivo, ¿no? Los líderes empresariales son líderes de la sociedad, los líderes de los trabajadores son líderes de la sociedad, los líderes políticos son líderes de la sociedad, y ese es el reto que hay, ¿no? Para el 2015, uno de los tantos. Vamos a continuar hablando ya en el próximo segmento sobre cuáles son las otras metas para el año 2015 en el plano político para Venezuela y cuáles son las alternativas, las soluciones que desde el gobierno, pero sobre todo desde usted como ciudadano, pues puede aportar para hacer de este un mejor país.